Buenas tardes, soy la doctora Magdalena Irizarry, asistente del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Y hoy vamos a abordar los estudios clínicos aleatorizados, ¿tá? Para evaluar las tecnologías sanitarias, ¿tá? Como herramienta de evaluación de las tecnologías sanitarias. Entonces, esta sección va a estar estructurada en los siguientes ítems. Primero, como ya lo dijimos, el uso de los estudios clínicos aleatorizados, ¿tá? Para elaborar una evaluación de tecnología sanitaria con su correspondiente reporte. Luego vamos a abordar la validez interna de un estudio clínico aleatorizado, es decir, el riesgo de sesgos que presenta ese estudio. A continuación, hablaremos de la interpretación de los resultados de un estudio clínico aleatorizado, por supuesto, y por último, vamos a hablar de la aplicabilidad de estos resultados a la respuesta a nuestra pregunta objetivo, ¿tá? De la evaluación de tecnología sanitaria, es decir, lo que habitualmente se conoce validez externa. Entonces, si nos retrotraemos a nuestras clases anteriores, ustedes ya vieron las distintas secciones que contiene un informe de evaluación de tecnología sanitaria. Brevemente las vamos a repasar. Como lo ven en la diapositiva, está la introducción, donde se aborda la patología que estamos considerando y su epidemiología. Luego, los tratamientos alternativos que puedan existir para esa patología. Luego vamos a la pregunta objetivo. Continuamos con la estrategia de búsqueda que vamos a implementar o implementamos. Luego los estudios que seleccionamos, por supuesto teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. El análisis crítico de esos estudios seleccionados. Los resultados de los estudios en términos de eficacia, eficiencia y seguridad. Otras búsquedas de otros estudios de evaluaciones de tecnologías sanitarias o de políticas de cobertura de agencias de salud y consideraciones farmacoeconómicas y por último la discusión y las conclusiones. Entonces, nosotros nos vamos a centrar a continuación en esta parte, estos dos ítems de un informe de evaluación de tecnología sanitaria. Entonces, cuando realizamos la selección de los estudios, siempre, como ya ustedes los deben haber visto, tenemos en consideración aquella evidencia de mayor jerarquía, que son las revisiones sistemáticas. Sin embargo, a veces puede pasar, ya sea que no contamos, no disponemos con revisiones sistemáticas para esa patología que estamos estudiando y la pregunta objetivo que queremos responder, o otra posibilidad puede ser, por ejemplo, yo hoy hago una revisión sistemática y encuentro una del año, o sea, la más actual del año 2015. Pero, buscando más evidencia, encuentro estudios aleatorizados del 2017, un estudio, por ejemplo. Entonces ahí también voy a tener en cuenta no solo la revisión, sino el estudio clínico aleatorizado.
A modo de ejemplo concreto de en qué casos podría darse esta situación, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar un ejemplo en concreto, ¿tá? Se los voy a leer lentamente para poder poner en práctica lo que vamos a ir viendo en relación a la selección y el análisis crítico de los estudios que seleccionamos. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. A usted le han convocado como experto para trabajar en la discusión sobre la posible inclusión de las endoprótesis vasculares en el tratamiento de los aneurismas de aorta de alto riesgo de rotura, en lugar de realizar cirugía a cielo abierto. Una de las personas en el grupo menciona que el principal riesgo del uso de esta tecnología es la alta frecuencia de accidentes cerebrovasculares, ACV, que provoca. Usted realiza una búsqueda de evaluaciones de tecnologías sanitarias sobre el tema. Encuentra una realizada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina. Esta incluye una revisión sistemática en la que se incluye un estudio clínico aleatorizado que evalúa la frecuencia de accidente cerebrovascular en personas que recibieron endoprótesis o no. Aquí está al pie, tienen la referencia. Entonces, el estudio clínico aleatorizado que se encuentra y se selecciona es el ensayo EVAR-1, que consta con las siguientes características, ¿está? Es un estudio clínico aleatorizado, por supuesto, multicéntrico, es decir, llevado a cabo en 37 centros del Reino Unido, que comparó los resultados después de la utilización de endoprótesis versus cirugía a cielo abierto en una población de individuos considerados aptos para la reparación quirúrgica convencional de un aneurisma de aorta abdominal. Entonces, un total de 1.252 individuos de 60 años o mayores, ¿tá?, con un tamaño de aneurisma de aorta abdominal de por lo menos 5,5 centímetros fueron reclutados. De esos, un total de 626 individuos fueron aleatorizados usando un método de bloqueo permutado. Se evaluaron resultados de eficacia y seguridad entre los que se encontraba la frecuencia de accidente cerebrovascular. Tomando este ejemplo en concreto, entonces ahora pasemos a los conceptos básicos o relevantes en lo que tiene que ver con el análisis crítico de un estudio clínico, como puede ser el EVAR-1. Entonces, la primera cosa importante, concepto importante, que es de lo que vamos a hablar yo me voy a focalizar en este primer tramo de la presentación, es lo que llamamos validez interna. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué es la validez interna? Bueno, la validez interna es evaluar cuánto riesgo de sesgo tiene el estudio que yo seleccioné. Es decir, es que los resultados de ese estudio son confiables. Entonces, como estamos hablando de sesgo, podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la definición? ¿Qué es sesgo? Sesgo es un error sistemático o una desviación de la verdad de los resultados. ¿Por qué es importante hacer esta evaluación y conocer cuál es el riesgo de sesgos? Es porque de esta forma yo puedo, ya sea subestimar o sobreestimar, ¿tá?, los efectos de una determinada intervención, y eso puede hacer que uno tome decisiones que no sean las adecuadas, decisiones erróneas. Entonces tenemos dentro del riesgo de sesgos tenemos distintos tipos de sesgo en las distintas etapas. Entonces, un primer sesgo es el sesgo o sesgos de selección, ¿ah? Son las diferencias sistemáticas entre las características iniciales de los grupos que yo voy a comparar. ¿Cómo se puede evitar este tipo de riesgo?
Bueno, efectuando una aleatorización, que además debe ser una aleatorización con un método de aleatorización adecuado, y una cosa que es esencial, que es el ocultamiento de la secuencia de aleatorización. Segundo tipo de sesgo que puedo tener y que debo evaluar es lo que se llama sesgos de realización. Son las diferencias sistemáticas entre los grupos, pero post-reclutamiento, y causadas o debidas a que se ha considerado de forma diferente a los participantes que están en las diferentes ramas. ¿Por qué sucede eso? Bueno, debido a que ya sea los participantes o pacientes o los clínicos investigadores que indican o realizan la intervención saben que tal tratamiento está siendo administrado a tal paciente. Entonces, ¿de qué forma evitar este tipo de sesgo, o por lo menos minimizarlo? Es haciendo un ciego de los participantes y clínicos que realizan la intervención. Es decir, los participantes y los clínicos no conocen qué intervención se le aplica a qué paciente. Tercer tipo de sesgo relevante son los sesgos de detección. Los sesgos de detección son las diferencias sistemáticas entre los grupos, pero referidos al cegamiento de los evaluadores de los resultados de las intervenciones. O sea, ¿cómo evito esto? Mediante el cegamiento de la persona o grupo de personas que evalúan los resultados. En cuarto lugar está lo que se llama, o se definen como los sesgos de desgaste. Son las diferencias sistemáticas entre los grupos debido a los abandonos, ¿tá? Que pueden ser voluntarios o involuntarios, y eso hace que los grupos al final de la realización del ensayo clínico se encuentren incompletos. Entonces, ¿cómo evitar eso? Estableciendo estrategias bien definidas y claras de cómo realizar para evitar las pérdidas de seguimiento. Y en quinto lugar está el sesgo de notificación. Esas son las diferencias sistemáticas entre los resultados presentados y los no presentados. En forma quizás más clara es la notificación selectiva de los resultados. Es decir, ¿cómo evito esto? Bueno, reportando todos los resultados que fueron definidos originariamente, ¿tá?, en el protocolo. Y por último, puede haber otros tipos de riesgos, de sesgos, perdón, que dependen de cada protocolo, y bueno, también deben tenerse en cuenta y ser evaluados. Entonces, una vez que yo evalúo cada uno de estos tipos de sesgos en el estudio clínico aleatorizado, por ejemplo, en este caso el estudio EVAR1, yo hago un ranking, entre comillas, de riesgo de sesgo, y tengo tres posibilidades, ya sea bajo riesgo de sesgo, poco claro el riesgo de sesgo o alto riesgo de sesgo. Si el riesgo de sesgo es bajo, entonces es muy poco probable que el sesgo altere, ¿verdad?, de forma significativa los resultados. Si es poco claro, entonces puede haber alguna duda acerca de la calidad de los resultados, de la confiabilidad. Y si es de alto riesgo, mis resultados no serían confiables, ¿no? Entonces, determino para cada sesgo posible, voy determinando uno de estos tres
valores y si es, por ejemplo, además hay como una forma clásica de hacerlo. Si es de bajo riesgo voy a poner un puntito de color verde, si es de poco claro amarillo y si no rojo. Si tomamos el caso específico del estudio clínico aleatorizado de VAR1, en ese estudio pudimos observar, ustedes tienen la referencia, que ahí pueden ir luego ir a verificar estos resultados. En cuanto al sesgo de selección, vemos que es de bajo riesgo. Luego, en cuanto al sesgo de alocación, de la aleatorización, también es de bajo. Si tenemos en cuenta el sesgo de realización, vemos que es poco, no, aquí, perdón. Vemos que es, el sesgo de realización es poco claro, porque bueno, aquí dado lo que estamos comparando, que es la endoprótesis con una cirugía a cielo abierto, como que no aplicaría, ¿verdad? Luego, si vamos al riesgo de determinación, también vemos que es poco claro, y el resto del riesgo, el resto de los sesgos, ¿ah? El riesgo es bajo. Entonces, por lo tanto, podemos globalmente decir que el riesgo de sesgos del estudio clínico aleatorizado de VAR1 es aceptable, por lo tanto, podemos confiar en los resultados obtenidos. Bueno, ahora va a seguir con la presentación la doctora Alicia Alemán, que les va a presentar la interpretación de los resultados. Muchas gracias por su atención.